Dios les bendiga. Soy su maestro, Cristian Mauricio, y el día de hoy les quiero contar la historia de Job. Sucedió en el país de Uz, en el cual había un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Su nombre era Job, al cual le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda contaba con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos. Job era el hombre más importante de todos los orientales. Los hijos de Job realizaban banquetes en sus casas y hacían venir a sus hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Al terminar, Job los hacía venir y los santificaba. Job despertaba desde muy temprano para ofrecer holocausto a Dios, pues decía: quizás mis hijos han blasfemado y pecado contra Dios. Un día acudieron para presentarse delante de Jehová todos los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Jehová le pregunta a Satanás: ¿dónde has estado? Satanás responde: he rodeado la tierra y he andado por ella. Jehová dice: ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás dice: ¿acaso Job teme a Dios en balde? Tú te has encargado de llenarlo de riquezas y de prosperarlo. Pero quítale todo eso y él te maldecirá. Jehová estaba seguro del corazón de su siervo, así que responde a Satanás: quítale todo lo que tiene, pero una cosa te digo, no te metas con su vida. Satanás sale rápidamente de ahí. Un día los hijos de Job se reunieron para comer y beber. De repente uno de los siervos llegó con Job y le dijo: Job, estábamos con los bueyes arando y las asnas apacentaban a un lado, cuando de repente llegaron unos hombres, mataron a filo de espada a todos los siervos y se llevaron a los animales. Solamente yo pude escapar para venir a decírtelo. Todavía no terminaba de hablar cuando llegó otro de los siervos y le dijo: Job, fuego descendió del cielo y consumió a tus ovejas y a todos los pastores. Solamente yo pude escapar para venir a contártelo. Todavía no terminaba de hablar cuando llegó otro de los siervos y le dijo: Job, Job, llegaron y se llevaron a todos los camellos, 3 batallones, y mataron a filo de espada a todos los siervos. Solamente yo pude escapar para venir a contártelo. Todavía no terminaba de hablar cuando llegó otro de los siervos y le dijo: Job, Job, del desierto salió un viento, el cual atacó la casa de tu hijo el mayor, donde estaba reunido con sus demás hermanos. La casa se derrumbó, aplastó a todos y murieron. Solamente yo pude escapar para venir a contártelo. Job rasgó sus vestidos, afeitó su cabeza, se postró al piso, adoró, diciendo: desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo miré, Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Después, Satanás hirió a Job con una enfermedad llamada lepra, la cual le causaba llagas en su cuerpo y mucha rasquera. Además, la esposa de Job y sus amigos le causaron más preocupaciones. Pero ¿saben qué pasó con Job? A pesar de todo lo que le estaba pasando, de todas sus preocupaciones, él decidió hacer una cosa: no dañar su corazón, y bendecía el nombre de Dios. Eso agradó a Dios, el cual decidió bendecir al Job nuevamente, curándolo de su enfermedad.
dándole animales. Todo lo que fue perdido le fue dado 2 veces mayor a lo anterior. Así hemos llegado al final de la historia. El día de hoy aprendimos que cuando somos fieles a Dios, por encima de las cosas malas que podamos pasar, Dios nos bendice más de lo que esperamos. Repite conmigo el versículo para memorizar de esta semana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás en él. Job 11:18. Tal vez ahora te encuentras un poco triste o molesto por la situación que estamos pasando, que no puedes salir, que extrañas a tus amigos, que extrañas a tu pastor, que extrañas a tu maestra. Pero hay 2 opciones. Tomamos una actitud negativa, nos enojamos, nos molestamos y nos llenamos de cosas malas. O hay otra opción, que seguimos adorando y alabando a Dios. Dejamos que todos los problemas los resuelva Él, y de esta manera vivimos tranquilos, confiando en Dios. Dios les bendiga. Un abrazo virtual. Bye. Una vez más, estamos juntos para nuestro tiempo de celebración al nombre de Jesús. Nos da mucho gusto ver la disciplina que la Iglesia ha ido desarrollando en cuanto a esta forma de congregarnos. Ver que con suficiente anticipación algunos ya están conectados, esperando la apertura del canal para recibir lo que Dios ha preparado, es una evidencia de esa valoración que se le da a Dios, a su palabra y a los instrumentos que Él tiene para bendecirnos. Yo quiero felicitarles porque hemos estado al pendiente de eso y me da mucho gusto como pastor de ver esa disposición y ese interés espiritual en lo que Dios nos entrega. En esta ocasión está con nosotros el pastor Enrique Conklin, un instrumento en las manos de Dios que seguramente traerá una palabra que va a desafiarnos y que vendrá justo a tiempo para cada uno de nosotros. Así que les dejo en buenas manos, en las manos de Dios y en las manos de su siervo, el pastor Enrique Conklin. Dios les bendiga, congregación Aposento Alto. Es un placer saludarles y compartir la palabra del Señor. Quiero para ello llevarlos al Salmo 147, versículos 10 y 11. La palabra del Señor dice así: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta ocasión, Señor, queremos una vez más darte las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, por tu cuidado, por tus planes, Señor. Señor, por tu llamado. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú no te duermes ni te adormeces, el que guarda a su pueblo. Señor, y esta es la confianza que tenemos en ti, Señor, porque tu palabra dice que encomendemos a ti nuestro camino, que confiemos en ti y que tú actuarás. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo y por siempre hemos sido testigos de tu fidelidad. Habla directamente a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, este salmo es un salmo que se le considera un himno, y se cree que este salmo fue cantado precisamente en la dedicación de los muros en el tiempo de Nehemías, y también se cree que este mismo canto se cantó
en el tiempo de la restauración de Jerusalén. En este salmo, 3 veces el salmista hace un llamado a la adoración. En el versículo número 1, en el versículo número 7 y en el versículo número 12. Y dice que Dios se deleita en la alabanza de su pueblo, porque en la alabanza se cumple el que tengamos comunión con Él. También la alabanza es buena y agradable, no solamente para Dios, sino también para los adoradores, porque es una manera de conectarnos y tener comunión con el Señor. Y la alabanza debe ser un deleite constante en la vida del creyente. Algo más que pone de manifiesto este salmo es precisamente el temor del Señor, y este temor implica un estilo de vida y de obediencia. Esto es un resumen del comentario bíblico de Mundo Hispano. También el comentarista Matthew Henry decía que el salmista se deleitaba no en las cosas que confían y se glorían los pecadores, pero a sus ojos la consideración seria y apropiada de Dios es de un gran aprecio. Qué importante es que tengamos una consideración seria y apropiada de la persona de Dios, precisamente porque cuando tenemos la consideración seria y apropiada de Dios, hay en nosotros una actitud de humildad. Contemplamos la grandeza del Señor. Hay otro comentarista llamado William MacDonald. Él dice que generalmente se piensa que este es un cántico que tiene que ver con la restauración de Jerusalén después del exilio babilónico. Y este comentarista nos presenta una continuidad temática de todo el Salmo 147, que consta de 20 versículos, y él los desglosa de la siguiente manera. Dice que el versículo número 1 habla de una alabanza apropiada. Los versículos del 2 al 6 hablan de la temática de la restauración de Israel. Los versículos del 7 al 9 nos hablan de la providencia de Dios en la naturaleza. Los versículos del 10 al 11 nos hablan que su delicia en lo espiritual está por encima de lo físico. El versículo 12 al 14 nos habla de su bondad hacia Jerusalén. Y de igual manera el versículo 15 al 18 nos habla que Dios tiene control sobre todos los elementos. Y el versículo 19 al 20 nos habla de su favor especial hacia su pueblo Israel. Después que desglosa de esta manera la temática, llega a la siguiente conclusión: debemos de actuar con gratitud a Él por su obra interventora. Debemos de alabarle con la música por la lluvia que Él nos da y por todo lo que significa para la tierra. Debemos de alabarle por la hierba que cubre los collados. Podrían, dice el comentarista, escribirse libros enteros acerca de la función especial de las nubes, de la lluvia y de la hierba. Aunque Él es tan grande y Dios es tan majestuoso, Dios se preocupa que las bestias reciban su alimento y responde al clamor de los hijos de los cuervos. Esto es lo que resalta el comentarista William MacDonald, porque dice que Dios, siendo tan majestuoso, tan poderoso, tan grande, tiene cuidado de los detalles. Como otro pasaje en la Escritura dice, si Él tiene cuidado de las flores y de las hierbas del campo, ¿cuánto más de nosotros? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Permítanme contarles una historia. Se cuenta que en Japón hay un templo donde se pueden ver estatuas de muchos dioses. Los adoradores que allí caminan entre los ídolos empiezan a buscar
a un dios o a un ídolo que se parezca más a ellos. Cuando lo eligen porque es el que mejor corresponde a sus características físicas. Después de ello se inclinan y lo adoran. De esta manera, lo único que hacen es reverenciarse a sí mismos. No obstante, el conocimiento de Dios introduce en nuestro corazón y en nuestra mente una humildad y una cautela hacia la pretensión de no tener un alto concepto de nosotros mismos. Queridos hermanos, si el Dios grande, majestuoso y poderoso tiene cuidado de los detalles, cuánto más nosotros debemos de ser humildes acercándonos a Él. El tema de esta tarde es precisamente la dependencia de Dios. Debemos de ser dependientes de Dios. Esta historia que acabo de leer del templo en Japón nos muestra que en muchas ocasiones tenemos una percepción no muy clara acerca de Dios y las circunstancias. Y esto se debe a que estamos ensimismados, enfocados únicamente en nosotros, en los planes egoístas a veces. Debemos también de entender que en los momentos hostiles es mucho más fácil actuar, queridos hermanos, de manera prejuiciada, ya que estos momentos difíciles, por lógica humana, tendemos a verlos como desprovistos de propósito. Pero la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, conforme al propósito que hemos sido llamados. Permítanme darle unos ejemplos de tiempos hostiles que tuvieron grandes dividendos a favor del pueblo de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla de el cautiverio babilónico en Jeremías capítulo 29, versículos del 8 al 13. La palabra de Dios dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Curiosamente, hermanos, algo que resalta en este pasaje es que, según la palabra de Dios, este cautiverio no está propiciado por elementos humanos como los asirios, aunque fueron instrumentos utilizados. Fue Dios quien provocó estos tiempos con un propósito, y estos tiempos hostiles de cautiverio trajeron una obra fructífera en el pueblo de Dios. Pudieron volver a la centralidad de Dios, a una adoración completamente hacia su Dios, basada en el Shema judío, en su credo principal, que era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que no podían tener ningún otro Dios aparte de Él. Algo más que resalta este pasaje, que el cautiverio es provocado por Dios, y dice que no atiendan a los que profetizan mal,
Surgen tantas especulaciones en estos momentos, hermanos, y es que nos resistimos en ocasiones a los tratos y a los propósitos de Dios. Pero este pasaje nos enseña del cuidado especial de cada uno de los detalles de Dios. Dice que cuando se cumplan los 70 años, Dios ya tenía un propósito de antemano. Dice: yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra y los voy a hacer volver a este lugar. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y concluye en este pasaje que leímos: entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Precisamente, hermanos, estos momentos hostiles son los que en ocasiones nos obligan a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Yo te animo ahí donde estás a que busques a Dios con todo tu corazón. El cautiverio babilónico, hermanos, de él aprendemos que las circunstancias adversas producen grandes enseñanzas en nuestras vidas. Israel, después del exilio babilónico, aprendió algo sumamente relevante. Queridos hermanos, descubrió quienes tenían una verdadera fe, quienes eran profetas auténticos, pero también aprendieron, hermanos, la necedad que produce la idolatría. Y también a través del cautiverio fueron libres para siempre de la idolatría. Cuando regresaron de ese tiempo hostil, cuando vinieron los cambios, ellos se propusieron reconstruir y restaurar la adoración pura al Señor. Sin duda alguna, hermanos, como diría Pedro, es este fuego de la prueba el que nos purifica, el que nos enseña en ocasiones. No estoy diciendo que no lo hayamos hecho anteriormente, pero es precisamente en estos tiempos hostiles que los que verdaderamente han tenido un encuentro con su Señor le buscan con todo su corazón. Algo más que aprendemos de los momentos hostiles es precisamente el cautiverio egipcio. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14 registra, hermanos, que este cautiverio, este tiempo hostil que fue muy prolongado por 400 años, no agarró desapercibido a Dios. Él se lo había dicho anticipadamente a su siervo Abraham, que irían a una nación extranjera y que le servirían allá a Dios, a ellos por 400 años. Pero les dice: después de ello saldrán con grandes riquezas. Esto lo registra Génesis capítulo 15, versículo 14. Y en la nación egipcia, en ese cautiverio, aprendieron acerca de la justicia de Dios y de sus obras portentosas. Consecuencia de ello es que adquirieron grandes riquezas, no solamente materiales como el oro, sino también espirituales, porque la nación de Israel se convirtió en la depositaria de los pactos, de la promulgación y de las promesas. Es por eso que se gloriaba tanto el salmista, no con una actitud de presunción, sino que lo consideraba un privilegio que Dios los hubiera considerado como un pueblo en el cual Él pudiera depositar su palabra. Mire lo que dice el versículo 19 y 20 del Salmo 147. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Nos ha hecho así, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Y dice: aleluya. Qué privilegio que Dios nos considere sus siervos. Qué privilegio que Dios nos considere sus hijos. Qué privilegio que Dios nos esté considerando en este tiempo de oscuridad por medio de la prueba, ser luz.
Qué privilegio que en este tiempo donde aparentemente muchos están desprovistos de propósito, Dios nos considere sal para poder sazonar. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Aprendamos. En los ambientes hostiles se presentan en muchas ocasiones teorías conspirativas, dado que es mucho más fácil especular que ser objetivos. Cuando se especula, se dedica a encontrar culpables, pero estos ambientes hostiles nos deben de llevar a una total dependencia de Dios. A Dios la gloria. Dios nos muestra a través del testimonio y la palabra que Él tiene, y la palabra de Él, que Él tiene cuidado de sus criaturas y de su creación. Así que tengamos cuidado de no renegar de nuestro tiempo, de nuestra ciudad y de nuestras circunstancias. Le digo porque a manera de chascarrillos por ahí dicen que nunca más nos vamos a acordar del 2020, que el 2020 no cuenta, que no lo traeremos más a la memoria este día. Pero queridos hermanos, según los designios de Dios, yo creo que este va a ser un año de gran consagración, un año de gran aprendizaje, un año de experimentar la gran intervención de Dios a favor de los suyos. Así que más bien estemos a la expectativa. Quiero citarles Jeremías capítulo 29 del 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. La palabra es clara y dice que fue Dios quien los hizo transportar, utilizando como medios a los babilónicos. Y les dice Dios: yo les hice transportar allá. Los llevé a una cautividad, a un tiempo de limitaciones, aparentemente a un tiempo de confinamiento, donde se socavan aparentemente las libertades. Pero Dios les dice: en ese tiempo de cautividad, de trato mío hacia ustedes, ustedes tienen que continuar con su vida, tienen que edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual les estoy haciendo transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermanos, es Dios quien nos ha introducido en este tiempo. Hermanos, nosotros no hemos pasado desapercibidos como generación. Dios tiene presente al 2020. Dios tiene presente a Aposento Alto. Dios tiene presente a su familia. Dios tiene presente su vida. Dios es un Dios de tratos, un Dios de propósitos, un Dios de pactos. Dios nos muestra en este Salmo número 47 que Él siempre, hermanos, lleva a feliz término sus planes, cumple sus promesas y desarrolla los proyectos a favor de su pueblo. Démosle la alabanza apropiada, ya que sin duda alguna Él nos restaurará. Él tiene control de las circunstancias. Nuestra condición espiritual es su prioridad. Seamos humildes y busquémosle hoy más que nunca, y sin duda alguna Él va a manifestar su bondad a favor nuestro. En estos procesos de restauración debe de haber un ambiente de alabanza, de gratitud y expectación. Quiero recalcar que cuando hablo en estos procesos de restauración, hermanos, es arreglar algo que ha sufrido un daño, o es volver a poner una persona o cosa en el estado que estaba antes. Sin duda alguna, Dios va a restaurar nuestras relaciones en todo sentido: laborales, eclesiásticas, familiares, filiales. Dios va a restaurar, simple y sencillamente es un trato de Dios para nuestra vida. Hermanos queridos, aprendamos del ejemplo que nos da la nación de Israel y dispongámonos a buscar a Dios con todo nuestro corazón.
que nuestra dependencia sea totalmente hacia Él, que nuestra centralidad esté en el omnipotente, en el gran yo soy, en el hacedor de las maravillas. Para desarrollar una dependencia total de Dios es necesario que consideremos lo siguiente. El versículo número 10 del Salmo 147 dice que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. El versículo 11 dice que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Por eso les decía que debemos de tener una actitud de expectativa, porque Dios siempre está trabajando. Dios dice que Él va a revelar las cosas a sus siervos, los profetas. Nada hará Jehová el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Espere cosas nuevas de parte de Dios. Esté a la expectativa de que Dios va a intervenir a favor nuestro. Hermanos, no es confesión positiva. Hermanos, esta es la naturaleza de Dios, una naturaleza de misericordia, de poder. Y Él dice que su brazo no se ha cortado para salvar ni para sanar. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Permítanme desarrollarlo de esta manera, los versículos 10 y 11. La Escritura dice que Él no se deleita en la fuerza del caballo. Usted sabe que en los tiempos bíblicos a los cuales estamos recurriendo con el Salmo 147 era un ambiente donde predominaban actitudes bélicas. Constantemente había guerra, y lo más común en aquel tiempo era la caballería y la infantería. Y es por eso que se hace aquí una comparación, y Dios dice que Él no se deleita en la fuerza del caballo. Queridos, hay cosas que son mucho más allá de nuestras fuerzas. Hay cosas que nos superan con creces. Hay cosas que van más allá de los límites. Dios no se deleita en la fuerza del caballo. O sea, lo que Dios nos quiere enseñar, que no es con espada ni con ejército. Lo que Dios nos enseña es que hay situaciones y crisis de las que Él tiene conciencia y que no pasan desapercibidas para Él, que van a ir más allá de todo recurso humano. Algo va a hacer Dios a favor nuestro. Mire, la mayoría de las personas en el mundo, aunque no lo digan, están a la expectativa. Están esperando algo mejor, aun cuando los medios de comunicación dan muy pocas esperanzas y muy pocas buenas noticias. Pero nosotros podemos hacer el cambio. Dios hace el cambio. A decir verdad, nosotros somos los portadores de las buenas noticias. Somos los portadores de la bendita palabra de Dios, que es creativa, que es poderosa, que liberta, que sana, que transforma. Nosotros somos los portadores de buenas noticias. Así que no demos cabida al desánimo. No demos cabida, hermanos, a la crisis. Dios es por nosotros. Dios sabe que estas situaciones o situaciones como estas iban a ir mucho más allá de nuestros límites. Y no era precisamente meternos en una complicación, era que aprendiéramos que con Él todas las cosas son posibles, que desarrolláramos un espíritu de dependencia, porque ya Jesucristo nos los mencionó también cuando Él estuvo aquí predicando en la tierra y dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Algo más que nos habla la Escritura y nos dice que Dios no se complace en la agilidad del hombre. En otras palabras, no son tan importantes nuestras habilidades, hermanos. Lo más importante es nuestra actitud, ser humildes, ser dependientes de Dios,
reconocer cuando las circunstancias nos rebasan, reconocer cuando no sabemos qué hacer, reconocer que hay un Dios todopoderoso que nos está llamando a un tiempo de mayor profundidad en nuestra comunión con Él. Gastamos tanto esfuerzo tratando de perfeccionar nuestras habilidades y de incrementar nuestra fuerza. No hay nada de malo en ello. Es más, nuestros dones pueden usarse para glorificar a Dios, pero cuando usamos nuestras habilidades sin considerar a Dios, son entonces de muy poco valor. Queridos hermanos, nuestro temor es actuar con sabiduría y no de manera cobarde. Es nuestro temor y nuestra confianza lo que Dios desea. Cuando Él los tenga, usará nuestras habilidades y fuerzas de formas mucho más grandiosas de lo que nos podemos imaginar. Algo más que decía el salmista: no se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la habilidad del hombre, pero Dios sí se complace en los que le temen. Permítanme contar una historia. Se cuenta la historia de un niño que trató con valentía, pero sin éxito, de mover un tronco muy pesado. Su papá lo estaba mirando en silencio, y mientras el hijo lidiaba con el peso, al final le dijo: hijo, ¿por qué no usas toda tu fuerza? Papá, le contesta el niño, he usado toda la energía que tengo, respondiéndole un poco molesto y confundido. Y el padre le responde: no, hijo, no es así. No me pediste ayuda a mí. Queridos hermanos, esta historia nos habla de la importancia de no luchar en nuestras fuerzas y aprender a decir como el apóstol Pablo: cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, mis limitaciones, y recurro a Dios, entonces soy fuerte, entonces nada se torna imposible, porque conmigo está el Todopoderoso. En estos tiempos de dependencia debemos de aprender a estar en silencio y a esperar en Dios. Sus hijos una y otra vez lo tuvieron que aprender. Isaías capítulo 30 versículo 15 dice: así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, y sigamos esperando en Él, porque nada, absolutamente nada, pasa desapercibido para Él. Nuestra fe en Cristo incluye confianza, obediencia y expectación. El mundo necesita esta esperanza, necesita saber que nuestro Dios es el Dios de la esperanza. La sociedad moderna, hermanos, se ha hecho el centro de todo. Los que todavía conservan la esperanza del progreso automático se han olvidado de que Dios es el Dios del futuro como tanto del pasado. Nuestra esperanza es Cristo e incluye confianza, obediencia y expectación. Así que en medio de este tiempo de dependencia debemos de aprender a estar en silencio esperando en Dios. Espera el tiempo de Dios. En este tiempo de dependencia, ya estoy por terminar, hermanos. En este tiempo de dependencia les digo algo más que debemos de desarrollar. Dios le dijo a Josafat, cuando Josafat tenía un conflicto serio, hermanos, que había sobrepasado sus límites, sus fuerzas, sus posibilidades, los moabitas y amonitas les superaban grandemente en número, y en medio del temor, en medio de la incertidumbre, Dios le enseñó la importancia de desarrollar dependencia, y se lo dijo de esta manera: no es vuestra la guerra, no es vuestra la guerra, así que no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Queridos hermanos, Dios es por nosotros. En este tiempo de dependencia, algo más que tenemos que aprender es lo que nos enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no solamente de pan vive el hombre, no solamente de los esfuerzos humanos, no solamente de los recursos materiales, no solamente de las habilidades naturales del hombre, sino que el hombre tiene que aprender a vivir y permanecer firme por toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? ¿Con qué razón? El salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En este tiempo de cautiverio, de confinamiento, de crisis, nuestro deber es aprender a desarrollar un espíritu de deleite en medio de la alabanza, de la adoración y de la búsqueda, porque Dios prometió que en medio de esa actitud Él concedería las peticiones de nuestro corazón. Es por ello, hermanos, sumamente importante que desarrollemos una dependencia total de Dios. Solo hay una esperanza que es real, que es consistente con la realidad y la voluntad de Dios, y que es algo por lo que vale la pena vivir, y es precisamente la esperanza, hermanos, o esa confianza de depender absolutamente de Dios. ¿Por qué debemos de aprender a depender absolutamente de Dios? Porque como lo vimos en todo el Salmo 147, Dios es un Dios detallista, hermanos, que cuida cada uno de los detalles. Dios, escúchame, Dios conoce de ti, conoce de tu crisis y de tu necesidad. Dios, o para Dios, no hay absolutamente nada que pase desapercibido. Quiero terminar con un tiempo de oración, y no sin antes mencionar, hermanos, con tantas especulaciones que surgen en estos tiempos de crisis, me ha tocado escuchar, hermanos, personas que se mofan y decir: ¿dónde están los que oraban por sanidad? ¿Dónde están los cristianos que creían en un Dios todopoderoso? Hermanos, ese no es un argumento o una excusa para actuar de manera irresponsable. No lo estamos haciendo por mero gusto, lo estamos haciendo acatando reglas, atendiendo disposiciones por el bien de los que amamos. Porque, queridos hermanos, nosotros estamos 100% conscientes que nada, absolutamente nada, limita a Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y una oración, hermanos, tiene un alcance, una proyección, hermanos, como usted no se imagina. No hay paredes, no hay obstáculos para ella, porque nos ha sido dada autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Así que terminamos este tiempo recordándole una vez más, hermanos, que esta crisis pudiéramos verlo como un cautiverio, como un confinamiento. Hermanos, no nos traiga menos, sino todo lo contrario, que abone a nuestra vida, que nos podamos consagrar más a Dios, que podamos buscar más a Dios con todo nuestro corazón, que podamos, hermanos, creerle a Dios y deleitarnos en medio de cualquier circunstancia. Permítame orar por usted en esta tarde, porque yo creo que Dios es poderoso. Si alguno de ustedes está enfermo, ahí donde está, créalo, usted depende de Dios. Su recurso es Dios, su medicina es Dios, su promesa es Dios. Ahí donde estás, con tu mano derecha toca la parte de tu cuerpo que está enferma. Y ahora oramos en la autoridad que nos fue dada, en el nombre de Jesús. Esta autoridad que lo llena todo, esta autoridad y este nombre que lo escuchan en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra se tienen que doblar ante Él y rendir ante Él. Ante esa autoridad declaramos sanidad en tu cuerpo, sea cual sea la enfermedad, la dolencia. Declaramos sanidad ahora, recíbela
en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos manto de alegría, declaramos un espíritu de deleite, un ambiente, una atmósfera de espiritualidad, de paz, de paciencia, de confianza, de fe en tu hogar, porque Dios es por ti, Dios es por tu familia. Confía en Él y Él actuará, dice su palabra. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oh, el ambiente de tu casa que se empiece a transformar por un espíritu de búsqueda. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Amén y amén. Hemos escuchado la palabra de Dios basada en el Salmo 147. Estoy seguro que ha bendecido su vida y que ha suplido alguna necesidad espiritual que Dios sabe que tenemos y a través de la palabra nos ayuda y nos bendice. Quiero animarles para que este próximo domingo estemos muy atentos al mensaje que se nos compartirá. Tiene como título Volviendo a la nueva normalidad, y vamos a ver lo que la Biblia habla al respecto y cómo enfrentar esos tiempos de regreso. Entre tanto, nosotros seguimos con nuestro compromiso espiritual de orar, de estar en las Escrituras, de bendecir a otros, de compartir, como dice la Escritura, para las necesidades de los santos. Y recuerde siempre que el recurso poderoso de la oración, de la intercesión, obrando eficazmente, puede mucho. Le bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos que el bien y la misericordia le sigan todos los días de su vida y que muy pronto en la casa de Jehová moremos por largos días. Dios los bendiga.